La clave del éxito de las ikastolas de Iparralde, como ocurrió unos años antes en Egoalde, fue el trabajo de los padres, los profesores y los voluntarios. Arantxa fue una de las primeras alumnas. Empezó en Cambo y recuerda que trabajaban con una metodología novedosa. Kanboko parke ondoko gelatxo bat ginuen, eta andereñoaz zoritzen naiz, eta olako ekitali txipi batzueta zolentzero etorri zela, eta bai. En los años 70 los mayores problemas eran los de la financiación. Los 80 fueron la década de las manifestaciones, las huelgas y las reivindicaciones. Karrikara jausten ginen, zerbait aldarrikatzeko, edo sos bila berzenan errugatxere besta ola sortu zen. En 1994, el acuerdo conseguido con el Ministerio de Educación Nacional cambió la situación. Hoy en día Arantxa es profesora y aunque las cosas han mejorado, afirma que siguen luchando día a día. Una de sus alumnas, Maritxu, conoce bien la historia de Seaska. Maritxu sabe que algunos padres incluso hipotecaron sus casas, por eso alaba lo que hicieron. Este año se prepara para la selectividad. Aunque estudian todo en euskera, tienen que hacer el examen en francés. La promoción de Arantxa fue la primera en realizar todos los estudios en euskera y hacer la selectividad. 22 años más tarde, Maritxu recuerda que siguen sin conseguir que se puedan examinar en euskera, una reivindicación que esperan conseguir cuanto antes.